estamos junto a Carito Bascur. Queremos conversar acerca de las alergias alimentarias y cómo un matrimonio joven con 2 hijos pequeñitos hoy día se han aventurado a escribir un libro. Quieren compartir la experiencia de Vipin en las alérgicas aventuras de Vipin precisamente, y hoy nos acompañan aquí en Matinal Nuestra Casa Joana Aguirre, Rodrigo Castro. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad, como les decíamos anteriormente. Sí, gracias por también salir un poquitito de su núcleo, porque claro, sabemos que hay muchas personas que son diagnosticadas con algo o tienen algún problema, lo guardan ahí en su intimidad, pero ustedes quisieron también crear conciencia hacia afuera, enseñar, educar, entender lo que es vivir también con alergias alimentarias y el cuidado que hay que tener con todo, con las etiquetas. O sea, se abre todo un mundo de conversaciones que ustedes tratan de llevar a su manera. ¿Cómo ha sido para ti particularmente vivir con alergias alimentarias? Bueno, como yo les comentaba, yo tengo yo nunca digo una patología, una condición de salud que se llama enterocolitis mediada por proteínas, la cual no es un diagnóstico muy habitual, la verdad. Pasé por muchos diagnósticos antes de llegar a ese último, que en sí fue bastante favorable para mí, porque la verdad es que mis síntomas eran tan severos que incluso pensaron en una ocasión que tenía cáncer. Así que la verdad es que fue mucho mejor. Pero sí es algo complejo. De hecho, yo le digo a mi esposo, porque él a veces me dice, no, pero ¿cómo? Y la verdad es que cuando uno tiene un estado, o sea, una patología así o un estado de salud así, la vida social es muy compleja, es extremadamente compleja. Entonces él me conoció con ese diagnóstico. Y de hecho los amigos siempre le decían, oye, pero ¿cómo vas a salir con una persona que no puede ir a comer algo en Concepción? Y cuando salimos, por ejemplo, viajamos, es súper complejo. Y bueno, él yo le digo que es la excepción a la regla, porque me aceptó como soy. Pero sí es sumamente complejo. Y de hecho yo no consumo procesados por lo mismo, porque no es solamente la lectura de una etiqueta, sino también es que a veces se producen reacciones cruzadas. Por lo tanto, claro, para mí es mucho más amigable y es mucho más seguro no consumir nada de procesados. Claro, todo lo las hacemos, trazas, ¿no? ¿verdad? Claro. Sí. Cómo se producen los alimentos muchas veces tienen restitos de otros ingredientes que no son los principales de los ultraprocesados, pero ojo, que todos debiésemos también fijarnos muy bien la cantidad de ingredientes y qué es lo que estamos comiendo. Ahora, Rodrigo, muy bien lo dice Joana, tú eres la excepción a la regla seguramente en muchos aspectos, pero hoy día ustedes son un matrimonio con hijos. Sí. Y sus hijos también enfrentan este mundo de las alergias alimentarias. ¿Cómo ha sido para ti, para ustedes en particular como familia, ir aprendiendo, ir conociendo, aperturando ojalá más posibilidades para sus niños? Bueno, es un desafío y ha sido muy fuerte, porque ver a tu hijo que no puede compartir con otros niños, tener, entre comillas, una vida normal. Nosotros intentamos ponerlo en el colegio, en el medio menor, y lamentablemente tuvo muchísimas reacciones. Fue como 10 veces al colegio, 10 días, y no, fue muy... Porque compartía cositas ahí con los amigos. Es que el problema es que él, de tocar algo que otro niño ya se lo echó a la boca, queda la traza, y si él se toma después, que es normal que se ponga la mano en la boca, reacciona. Es muy común eso. Entonces reacciona con las trazas, ni siquiera con el alérgeno directo. Ahora, ¿cuántos alimentos son los que ustedes como familia no pueden consumir directamente producto de las alergias alimentarias? Sumando mis exclusiones, la de mi hijo y la de mi hija, son 15. 15 alimentos en total. Que están prohibidos en casa en la vida. ¿Y cómo ha sido eso? Porque tú ya de grande, me imagino, bueno, no siempre es fácil escuchar un diagnóstico, pero ya de grande puedes ir tomando decisiones, puedes ir entendiendo un poco. Pero ¿cómo fue explicarle eso a tus 2 hijos? Bueno, mi hija menor es pequeñita, ella tiene 5 meses, así que en realidad es una bebita. Pero nuestro hijo ha sido todo un tema, y de hecho ahí nace la primera aventura que nosotros nos metimos en este mundo de las alergias, que era, tenemos que hacer algo para que él se sienta normal. Nuestro sueño era que en un futuro, por ejemplo, él pudiera ir a un café con unos amigos, se pudiera sentar y comer tranquilamente. Entonces empezamos con una pastelería que se llama Bolvia di Tutti, y gracias a Dios no hay algún alimento que no hayamos podido replicar. Entonces él no lo ve, como que él piensa que
Que él así es es normal. Sí, Ajá. ¿no? Él piensa que él es súper normal porque come sus tortas, come todo normal. Come seguro. Y de hecho sí, nosotros tratamos de hacerlo Incluso lo más más sano. bonito posible, porque es una base de vegetales más encima, entonces a él no le llama la atención. Pero el problema sí es cuando, por ejemplo, él ve que hay personas compartiendo. Entonces nosotros le hemos enseñado que él tiene que compartir y él comparte lo que come, pero el problema es que no puede compartir con los demás, como hacer Claro. la inversa. Entonces ahí ha sido difícil. En 2 oportunidades nos ha pasado que ha preguntado, siendo que tiene 2 años, 8 meses, él ha preguntado: mamá, ¿pero por qué somos diferentes? Pero yo siempre le digo que somos especiales. Que con la hermanita somos especiales y que tenemos que comer solamente lo que nosotros podemos comer. Y permiso, pero entiendo que así es como surge también luego de Bogle di Tutti, Sí. ¿cierto? Sí. Las aventuras, las alérgicas aventuras de Vipin. Sí. Para de alguna manera acercar un poquito más la realidad de las alergias alimentarias y lo que se vive siendo niño, siendo Sí. un pequeñito, ¿verdad? En una ciudad como la nuestra, en un país como el nuestro, donde quizás no estamos tan habituados todavía al concepto de alergias alimentarias. Para muchos no pasa más que por una maña, incluso. Sí. Es muy difícil para las personas adultas que viven con alergias alimentarias explicar Sí. en los restaurantes: "Uy, de verdad no puedo comerlo". Sí. A quienes nos ha tocado compartir con personas con alergias alimentarias, yo particularmente lo vivo con una amiga muy cercana y soy yo la que se impone y dice: mira, si se lo come se muere. ¿Quieres Sí. vivir con eso tú? ¿Quieres que tu local Sí. tenga que pasar por eso? Porque de otra manera como que no entienden No, mucho. no entiendo. Y de hecho, también, bueno, yo, a pesar de que soy del área de la salud, yo soy enfermera. Me pasó que en muchos lugares donde yo trabajaba no entendían. A pesar de que éramos del área de la salud, yo le decía, por ejemplo, no sé, a mi jefe: ¿sabes que yo soy FIPIES? Y quedaba marcando ocupado, no sabía qué estaba hablando. O si no, por ejemplo, yo iba y no sé, en el lugar donde trabajaba daban alimentación y le decía: ¿habrá alguna posibilidad de que yo tenga alimentación en el hospital, en la clínica? Me decían: no la hay. Entonces era como chocante. Los eventos sociales, por ejemplo, alguna convivencia, ni siquiera la posibilidad de que ellos se adaptaran a mi dieta, solamente exclusión. Era como Claro. aislar a la persona. Y el problema es cuando yo lo imaginaba con mi esposo, porque mi esposo lo vivía conmigo, que eso le pasara a nuestros hijos, porque ahí uno como papá se siente Claro. súper mal. Entonces era... Y más encima teníamos las vivencias de nuestros clientes, porque tenemos muchísimos clientes que son IgE mediados y que nos relatan cosas que les van sucediendo en el colegio, y era como: mucha, hay que hacer algo, tenemos que cambiar, tenemos que hacer algo con esto. Y ahí, bueno, ahí surge mi esposo, porque así desde el... Bueno, es que en realidad, para mí, cuando conocí a Joana y me comentó sobre la alergia, para mí la alergia es como las películas, como aparecía que alguien es alérgico al maní, y eso era Claro, todo lo que uno claro, sabe. claro. No sabía nada más. Incluso cuando me comentó que la soya está en todo, porque yo no tenía idea que la soya estaba en prácticamente todo. Entonces era como, se limitó todo. Pero cuando nos conocimos, Joana al final comía algunas cosas como que... Pero era Era como para poder tener, Claro, entre para comillas, poder- una cita normal. Moría a las 2 horas, Claro. pero claro, es que él no lograba verlo hasta el momento en que empezábamos a convivir de lo que significaba una Claro. reacción. Porque, por ejemplo, yo siempre les cuento... Que no es solamente ir al baño, digamos. No, claro. es que lo que pasa es que en mi caso, igual yo tengo, dentro de las alergias no IgE mediadas, yo tengo una alergia que es grave. Entonces yo empiezo con vómitos explosivos, tengo diarrea sanguinolenta, lamentablemente a veces incluso he quedado hospitalizada por lo mismo, porque me deshidrato muy rápido. Entonces, y esto me pasaba con mi esposo, me pasaba también cuando uno quería salir, por ejemplo, con amistades y da vergüenza, porque también me pasaba lo mismo que tú dices. O sea, yo incluso hace poco fuimos a un café y yo le explicaba al caballero: oye, ¿me podrás dar un café americano en un vaso desechable? Y me decía: no, es que acá servimos solamente café en tazas bonitas. Me decía yo como que... ¿qué? No me interesa la No me taza interesa bonita. la taza bonita. Claro. Yo le decía: oye, pero es que soy alérgica. Y me decía: lo siento, te lo sirvo en un vaso. Y yo como: pero ¿cómo me vas a servir café en un vaso? O sea, no tenía Esa es la sentido. intransigencia también, el desconocimiento. Sí. Claro, muchas veces todas estas
actitudes surgen desde el desconocimiento. Sí. Sí. Por eso es tan buena la alternativa hoy día de poder leer Las alérgicas aventuras de Vipin, que dicho sea de paso encuentro genial que le hayan puesto glutonio, Glutonio. al malo de la Oye, historia. Rodrigo, ¿cómo fue eso también desde la otra vereda? Tú, claro, fuiste aprendiendo de todo esto hoy día con 2 hijos, digamos, también con esta misma condición. Pero ¿cómo fue para ti después en el día a día? Ya tener que ir viendo las etiquetas, ir fijándote, porque hoy día ya por lo menos hay un mercado para las personas diabéticas, que costó mucho, pero hoy día ya encontramos. Hemos encontrado no tanto para personas celíacas, Sí. pero también es difícil desde el punto de vista de las trazas también. Cuesta que Claro. puedan tener una certificación de parte del Servicio de Salud. Pero, ¿qué pasa con el día a día, más allá de esas que ya tenemos más conciencia? Bueno, nosotros con Joana compartimos el gusto de la gastronomía. Ok. Entonces nos ponemos desafíos y aún así es bien difícil, pero como nos entendemos muy bien y está el amor Claro. potente, le damos y Joana es seca para hacer nuevas recetas y les queda espectacular. Ella más por el lado de dulce y yo por el lado más salado. Ah, ok. Entonces ya. ahí combinamos y disfrutamos, pero claro, al ver que tu hijo sufre o que le duele la guatita porque reaccionó, es terrible. Entonces por eso nosotros queríamos que más que nada otros niños se dieran cuenta a través de la historia de cómo un niño con alergia ve su mundo o cómo las dificultades que enfrenta. Claro, porque aquí en Las alérgicas aventuras de Vipin, claro, vive con alergias alimentarias, ¿no? Sí. En este mundo de comidoria, ¿verdad? Para que también nos cuenten un poco cómo se escribió, cómo se estructuró la historia, porque tampoco me imagino la idea es que los niños en general piensen que los alimentos son malos, claro. o que el gluten les va a hacer daño sí o sí, ¿verdad? No, incluso también sale explicado dentro del libro. O sea, se supone que el glutonio, él es capaz de acechar y molestar a ciertos habitantes de Comidoria, no son a todos. Ok. Entonces eso igual da a entender, porque lamentablemente ahí nosotros, bueno, no lamentablemente, sino que nosotros quisimos tomar a más público, que era todas las minorías, todas las personas que tienen necesidades alimenticias diferentes. claro. Entonces, por ejemplo, no eran solamente las alergias, también los celíacos. De hecho, nuestro lanzamiento lo hicimos en el Festival Sin Gluten, o sea, el libre de gluten en diciembre del año pasado, porque la idea era abocarse a los alérgenos más grandes. Entonces, por ejemplo, mi hijo es alérgico al trigo. Entonces, hay ciertas cosas que tienen en común con los celíacos. Por lo tanto, el primer malvado, porque va a ser una saga de libros, y va a ser glutonio. Y con lo que respecta a la forma en que fuimos creando todo esto, bueno, mi esposo creó una, como por así decirlo, como la columna del cuento. De hecho, cuando me lo leyó, yo le decía, o sea, ¿en qué momento hiciste esto? Porque con 2 hijos, Claro. una pastelería, y más encima él trabaja, trabaja en una empresa familiar, entonces era como, ¿con qué tiempo lo ¿Y alguna hiciste? relación con eso? ¿Con crear libros? ¿Con crear historias tenían o no? No. Nada. Lo que pasa es que sí compartimos el mundo de los videojuegos. Ya, Y ya. la son aventura y sí. Sí. Y el Señor de los Anillos y todo, entonces como que nos ambientamos con eso Ya. y fuimos creando. Sí, sí. Es que de alguna parte tenía que venir Sí. la creatividad para poder crear Sí. el mundo de Claro. Comidoria, Claro. con este malo, con los amigos, Ubix por ahí, ¿cierto? Sí. Que lo van a ayudar a emprender esta campaña, ¿cierto? De Sí. Vipin y poder luchar contra. Porque, y bueno, yo creo que también aquí esto viene a ser una suerte de bálsamo para las familias en las que sus hijos tienen diagnóstico y quizás los papás no se puede dar. Eso puede Sí, existir. es que generalmente, o sea, en las alergias, la alergia a la proteína de la leche de vaca ahora es muy común. De hecho, Sí. casi, o sea, como cuando le pregunta a una persona y te dice, no, sí, yo conozco a una persona que su hijo tiene alergia a la proteína de la leche de vaca. Pero generalmente esta suele pasarse a los 2, 3 años y después queda como una mala historia nomás. Ok. Pero el problema está en que hay un pequeño subgrupo que continúa con esta alergia, que se le puede pasar hasta los 9 años e incluso puede continuar con ella toda su vida. Entonces, por ejemplo, nosotros hablábamos con algunos de nuestros clientes y nos decían, es que yo no conozco a ninguna persona igual a mí. Necesitas un referente, todos los niños necesitan un referente.
o un superhéroe. Entonces nosotros decíamos, brindémosle nosotros ese superhéroe. Por supuesto. Que ellos vean en Vipin, que se puedan como autopercibir. O sea, yo soy Vipin. Y por lo demás, en la vida adulta también hay muchas personas que han vivido siempre pensando, me voy a tomar un poquito de este ejemplo que es la realidad que más conozco por la cercanía, de, no sé, pensar, tengo colon irritable. Sí. Siempre me han dicho que tengo colon irritable y me cuido el colon y sigo con problemas. Y ya en la vida adulta viven este proceso de diagnóstico correcto y se dan cuenta que fueron toda la vida alérgicos a un alimento en específico, que lo consumieron siempre, que estaba presente en otros alimentos, o sea, particularmente con el pimentón, perdón amiga, pero con el pimentón. Oye, la paprika está presente en casi todas las mayonesas. Mira. ¿Tú te imaginas que la mayonesa que le pones al completito tiene pimentón? No, Nunca. Pero cuando te empiezas a fijar claro, en el y te detalle. das cuenta y como que se te van achicando las posibilidades, también hay un proceso de frustración ahí. Sí, no sé. Entonces, cuando a mí me dijeron, no tanto la leche, me dijeron la soya, yo me quería morir. Literal me quería morir. Bueno, eso es común de que el mal diagnóstico de colon irritable. Claro. Oye, ahora finalmente, como padres, me imagino que esto es para poder enseñar a los demás. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los grupos específicos, sus compañeros, sus compañeras, los apoderados? La comunidad educativa. Sí, lo hablábamos delante con el espectro autista, por ejemplo, la importancia de poder conversar con el entorno para poder ir entendiendo y cuidando. En este caso, ¿cómo se da? Yo conozco algunos papás que de repente llega el correo, oye, el hijo tanto tiene alergia a esto, para que lo eliminen, por ejemplo, en los cumpleaños, o para que los niños no lleven. No que lo eliminen al niño, sino que tengan alternativas alimentarias. Que puedan comer, que en los cumpleaños. ¿Cómo se da eso cuando hay tanta alergia? Es que en el caso de Benji, por ejemplo, nosotros hicimos todo un proceso. O sea, llevamos a la nutricionista de Benjita, ella al colegio. ¿De Vipin? Sí, de Vipin. Bueno, ella habló con las docentes. El colegio es sumamente pequeño, pero aún así nosotros comprendemos que es muy difícil, es extremadamente difícil. Entonces, para nosotros, la única opción es tutor sombra, que es lo que se hace con los niños autistas. Y de hecho es la única opción con muchos tipos de niños. Y hablando con sus especialistas, que son casi todos de Santiago, nos decían, es lo que se hace. Lamentablemente es lo que se hace. Ahora, claro, ahí uno va viendo cosas, porque por ejemplo, ¿qué pasa con los niños del sector público? Nosotros, gracias a Dios, podemos darle la opción a nuestro hijo que vaya a un colegio privado. Pero ¿qué pasa con los niños que van al sector público? Claro, porque el PIE trabaja con necesidades educativas especiales, no con necesidades alimentarias especiales. Pero y claro, el tutor sombra, en el caso de ustedes, no es para una NEE, sino que para una necesidad alimentaria especial. Pero lo que hacen, y eso lamentablemente se opta por esos vacíos, es que muchas veces se puede optar por algún diagnóstico dentro del espectro autista que le permita al niño tener el tutor sombra. Imagínate. Pero el problema es que es hasta cierta edad. Claro. Entonces, ¿qué sucede después? Después lo que sucede, y lamentablemente lo hemos sabido por nuestros clientes, aislamiento, niños que están con farmacoterapia por depresión, cuadros ansiosos, cuadros depresivos, y son niños de 9, 8 años. Entonces, como yo sé que tal vez puede sonar duro, pero o sea, yo digo, si uno recibe la información, porque a nosotros nos pasaba que nosotros constantemente lo estábamos mencionando y aún así no, o sea, hubo un cambio al inicio, pero finalmente después no sé. Es que mientras no lo vivan no lo van a entender al 100%. Y por eso es tan importante hacer comunidad, la asociatividad. Estuvimos con una agrupación de familias TEA que finalmente fueron ellos los que lograron la implementación de una ley TEA. Fueron las necesidades escuchadas de estas familias que se agruparon. La idea es que también se haga comunidad quizás con las alergias alimentarias, tanto de adultos como niños y niñas, para saber dónde podemos seguirlos, cómo nos hacemos parte de las alérgicas aventuras de Vipin. Estoy ansiosa de conocer cómo destruyen a glutonio. ¿Y cómo encontramos tu tienda también? Porque muchas personas ya deben estarse preguntando. Es que, bueno, nosotros no tenemos tienda física actualmente, tenemos una cocina que está dentro con todas sus normas, incluso... bueno, nosotros nos fuimos un poquito al extremo porque nosotros vivimos en comunidad con toda la familia de mi esposo, así que
Somos 3 con Pero alergia separada. alimentaria. Sí, en casa separada. Somos 3 con alergia alimentaria, más la dieta común. Entonces hicimos nuestra cocina para alérgicos, Ok. una cocina para ellos normal Muy bien. y otra cocina para el emprendimiento, porque Claro. nosotros teníamos que seguir probando alimentos Claro. y no podíamos colocar en riesgo a nuestros clientes. ¿Y cómo encontramos la cafetería? ¿A través de las redes sociales? Sí, Sí, porque de es, Instagram. es todo a pedido y Ok. eso nos lleva de nuevo a lo mismo porque nosotros actualmente estamos en búsqueda de cafeterías que quieran trabajar con nosotros, pero lamentablemente las alergias alimentarias son vistas como algo engorroso. Sí. Y las ganancias que tú puedes tener de un producto normal son 5 veces lo que te gastas en hacer el producto, pero en alergias alimentarias no es así. De hecho, puede ser hasta en algunos casos un 50% de lo que te gastaste. Y esa es la ganancia que tienes. Y el problema es cómo le explicas eso a un sector que está más asociado a las ganancias más que al valor de bienestar. marca, Claro. al bienestar Sí. y todas Por eso esas la idea cosas. es que los conozcan, Voglia di Tutti Sí. en redes sociales, pero también las alérgicas aventuras de Vipin, entiendo, tiene sus propias redes, Sí. para su También. sitio web también que ustedes pueden visitar. La idea es hacernos parte, educarnos entre todos y todas. Gracias chicos por haber venido hoy. Gracias a Esperamos ustedes. seguir Gracias a ustedes. conociendo más de estas aventuras. ¿Ah? Así es. Muchísimas gracias. Sí, gracias por el trabajo que hacen también para educar. 11 de la mañana con 8 minutitos, 21 grados.